Es un placer presentar al profesor Carlos José Hernando Sánchez, que es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid y también es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Su trayectoria científica se ha centrado en la cultura política, militar y cortesana, la nobleza, el mecenazgo y la articulación territorial del poder en la monarquía de España, desde los Reyes Católicos hasta el final de la Casa de Austria, con una atención especial hacia los territorios italianos y en concreto al sistema virreinal en el Reino de Nápoles, más aún en los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V. Su obra es extensa e importante. Destacan en ella, por encima de todo, sus libros, titulado Castilla y Nápoles en el siglo XVI, El virrey Pedro de Toledo, Linaje, Estado y Cultura, 1532-1553, el libro titulado Las Indias en la monarquía católica, Imágenes e ideas políticas, publicado en el año 96, y en tercer lugar el libro El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V, la consolidación de la conquista. Aparte de ello, es autor de más de un centenar de artículos y ponencias publicados en diversos países. Ha sido asimismo coordinador de varios congresos internacionales, algunos de ellos importantes en Roma, como el de la conquista del Reino de Nápoles o España-Roma. No tengo aquí los datos, pero son dos de los principales congresos, aparte de otros muchos libros, publicaciones. Recuerdo, por ejemplo, ahora otro sobre las fortificaciones de Carlos V, y otra serie de ellos. Es, por tanto, un modernista prestigioso, bien conocido en España y fuera de nuestras fronteras. Esta intervención, como anuncia el título, versa sobre los comuneros de Castilla en su contexto europeo, rebeliones y representación del poder en una crisis sucesoria. El concepto de rebelión, el de representación y el de crisis sucesoria presentan una estrecha relación en distintos territorios de la cristiandad durante un arco cronológico en el centro del cual se inserta la rebelión de las comunidades en Castilla. Empecemos por la representación. En diciembre de 1517, recién llegada la corte de Carlos de Habsburgo a Valladolid, se le presentó al nuevo soberano un texto literario en verso y en prosa, la égloga real del bachiller de la Pradilla, poco después publicado a principios de 1518 en la misma ciudad de Valladolid. En un ambiente bucólico, dentro de una tradición de la égloga política común a varios territorios de Italia y España, se desgranaba un ceremonial de presentación de los distintos estamentos de la corona de Castilla para congraciarse con el nuevo soberano, pero también se iba hilvanando todo un programa de identificación entre los intereses castellanos y el de los distintos territorios que confluían en la cuádruple herencia de Carlos de Habsburgo. Entre las múltiples referencias a asuntos de otros territorios de la cristiandad que se presentaba ante el público de Valladolid y del conjunto de Castilla, el bachiller de la Pradilla, por ejemplo, mencionaba cómo en la tierra y en el mar, donde nuestra hispánica nación a su llamado y pendón sin que dubde, no había parangón para los dominios de Carlos, o cómo de esa manera, en España, ninguno otro manda cosa que Carlos, pues allende el mar que no osa gobernar ni en Alemania, porque son todas las villas ciudades suyas y comunidades y de su jurisdicción. En Nápoles, continuaba, manda, y en Sicilia otro que tal, de guisa que a su sceptro real, quien resista ya no queda. Una alusión a la reciente rebelión estallada precisamente en el reino de Sicilia. Las alusiones de la égloga real nos hablan de una representación teatral, de una representación poética,
de una representación política a partir del pacto entre los estamentos de un territorio que no puede prescindir de las relaciones de otros territorios de su nuevo soberano, precisamente en una crisis sucesoria como la planteada en 1517, tras la irregular proclamación en los funerales de Fernando el Católico en Bruselas en marzo de 1516 de Carlos como rey de Castilla y Aragón. Las referencias de la égloga real nos introducen en el inicio del camino que confluirá después en la crisis gravísima de las comunidades. Una vez superada esa crisis, por la vía de las armas, otras referencias volverán a remitir a la pervivencia de conflictos esencialmente urbanos en el conjunto de la cristiandad. En 1523, por ejemplo, desde su atalaya en la corte imperial ya en España, Pedro Mártir de Anglería, el gran humanista lombardo, escribió, pensando en Italia, que es la peste infernal de güelfos y gibelinos tan venenosa que va arrastrando a la desdichada patria hacia el precipicio. Y 3 años después, desde Flandes, Luis Vives, el gran humanista valenciano, se hizo eco de esa pervivencia de los conflictos como parte de un ambiente generalizado de tensiones sociales, de crispación política, al denunciar que en la misma ciudad hay bandos, Colonna y Orsini en Roma, Adorno y Fregoso en Génova, aragoneses y angevinos en Nápoles, Velascos y Manriques en España, y sobre ellos se lanzan sin sentimientos y alocadamente. El padre transmite a sus hijos los odios como por herencia. Nacen enemigos, no se hacen. También los barrios de la ciudad producen discordias. Los hombres, dice Vives, no religiosos, son hostiles a los que lo son. La plebe contra la nobleza, los súbditos contra el que los gobierna, Estre contra ellos. No muy distintas eran las admoniciones de Erasmo, ya desde la Querela Pacis, encomendada su escritura por el canciller de Carlos, Jean Le Sauvage, donde denunciaba los odios e enfrentamientos gratuitos entre cristianos y cualquier tipo de violencia como una realidad cotidiana en el conjunto de esa cristiandad a la que Erasmo, Vives, incluso Anglería y tantos otros intentaba dar, si no respuestas definitivas, al menos explicaciones. En este marco encontramos otro conjunto de referencias que luego sirvieron de fundamento a ciertas interpretaciones de la presunta modernidad de la crisis comunera en relación con las ciudades italianas. Recientemente la profesora Christian Schoff ha estudiado esas referencias, centrándose esencialmente en dos, la del Marqués de Villena, del gran linaje pacheco, cabeza de los díscolos frente a Fernando el Católico en el periodo de las regencias, sin el que nada de las comunidades se entendería en Castilla. Carta de Villena dirigida al regente Adriano de Utrecht, donde, refiriéndose a la situación en Toledo, en 1520, declara que procuran, los rebeldes, atraer a aquella ciudad a la libertad de la manera que lo están la ciudad de Génova y otras en Italia. Y por su parte, Fray Antonio de Guevara, testigo, no siempre fiable, de los hechos, en una de sus famosas epístolas, declara que los rebeldes, de alcanzar sus objetivos, quedarán exentos e libertados, como lo son Venecia, Génova, Florencia, Siena y Luca, de manera que no les llamen ya ciudades, sino señoríos, y que no haya en ellos regidores, sino cónsules. Las pugnas faccionales a las que hacían referencia Anglería y Vives, las referencias a las ciudades italianas del Marqués de Villena y de Fray Antonio de Guevara, la realidad incuestionable del mantenimiento de una dicotomía de tensiones faccionales locales superpuestas a dos tradiciones doctrinales
o si se quiere, anacrónicamente calificables como ideológicas en torno a la tradición güelfa y gibelina, nos remiten a una realidad estructural de la distribución del poder en la cristiandad desde lo que llamamos Baja Edad Media. El conflicto de las comunidades se inserta en esa tradición que no es específicamente castellana, aunque obviamente tiene rasgos locales muy acusados, como cada una de las otras manifestaciones de estos conflictos. Las comunidades son expresión, en primer lugar, de un conflicto entre la ambición que hoy diríamos geopolítica de la corona y los horizontes más inmediatos de distintos poderes urbanos. Y ese conflicto tenía precedentes en la corona de Castilla que se remontan a la segunda mitad del siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, cuando se plantean las dos grandes directrices que luego presidirán la política diplomática castellana y española, el fecho del imperio y el fecho del Allende, la relación, la vinculación diplomático-dinástica con el Sacro Imperio y el mundo centroeuropeo, que incluye al italiano en aquel momento, en torno al conflicto de güelfos y gibelinos, en aquel periodo en formación, y por otro lado la expansión atlántica hacia África y más allá, Allende, para recuperar, reconquistar las provincias hispánicas de la Mauritania tingitana y hasta donde alcanzasen el horizonte. En aquel fecho del imperio, los enormes gastos y el aumento de la fiscalidad consiguiente en Castilla para defender los derechos de Alfonso X el Sabio, hijo de Beatriz de Suabia y por lo tanto sobrino de Federico II Hohenstaufen, al Sacro Imperio, desencadenaron ya rebeliones desde el primer momento del planteamiento de esa candidatura imperial. La ciudad de Soria llegó a rebelarse contra la imposición de nuevos subsidios para el fecho del imperio y fue duramente reprimida por las mesnadas reales. Y todo el final del polémico y dificilísimo reinado de Alfonso X el Sabio, crucial en la forja de una identidad protonacional española, como ha subrayado recientemente Pedro Insua, nos conduce a los efectos del descontento esencialmente urbano provocado por el fecho del imperio ya en aquella segunda mitad del siglo XIII. La propia política del referente ideológico, padre del gibelinismo posterior de Alfonso X, que es Federico II Hohenstaufen, Stupor Mundi, nos introduce en el enfrentamiento de las ciudades italianas que continuaba vivo, como testiguaban Anglería y Vives, en el reinado de Carlos V. Las referencias, en cambio, del Marqués de Villena, de Fray Antonio de Guevara, estudiadas por la profesora Schoff, no hacen, como está indicado, no mencionan otros casos quizás más próximos a la realidad española: Milán, Nápoles, Sicilia. No olvidemos que en Sicilia, desde la década de 1480, don Fadrique Enríquez, el almirante de Castilla, que sería uno de los corregentes que pondría fin a la revuelta comunera, había casado con Ana de Cabrera, condesa de Módica, y había residido en el condado siciliano de Módica, uno de los feudos más importantes del reino, durante unos años. En Nápoles, las tensiones entre angevinos y aragoneses efectivamente se insertan en un panorama local fundado en la dicotomía entre una ciudad capital, Caput Regni, Nápoles, en continuo aumento desde finales del siglo XV, muy celosa de sus privilegios, con un patriciado local organizado en 5 seggi, distritos o plazas jurisdiccionales de gobierno municipal, y un territorio
feudal de las provincias, controlado por los grandes linajes enfrentados en facciones. La dialéctica entre el poder municipal y el poder provincial y feudal en el reino de Nápoles, estrechamente vinculado a través de relaciones de facción y clientela y de parentesco con linajes tanto aragoneses como castellanos, nos introduce en un común marco político del lenguaje, pero también de la dialéctica del poder al que pertenecen las comunidades de Castilla también. En cuanto a Milán, se trataba de la consagración en las primeras décadas del siglo XVI, bajo el gobierno francés y luego bajo la restauración de los Sforza, con la contribución española desde Nápoles a partir de 1512, de un sistema de gobierno de una oligarquía patricia de la ciudad sobre las otras ciudades. En cambio, de Lombardía. En cambio, de las ciudades mencionadas por Fray Antonio de Guevara, Venecia, que era un gobierno oligárquico muy estricto, presentaba pocas referencias asumibles por una rebelión presuntamente tan rupturista como la de los comuneros castellanos. Florencia, donde los Médicis habían sido restaurados en el poder por un ejército español al mando de Ramón Fol de Cardona, virrey de Nápoles en 1512, destruyendo las milicias comunales organizadas por el secretario de la República, Nicolás Maquiavelo, en la batalla de Prato, era una república de apariencia, como dicen algunos textos, y lo sabía muy bien Francesco Guicciardini, uno de los grandes testigos y protagonistas de la evolución del proceso político cada vez más oligárquico, cada vez más autoritario de la República Florentina, que tras el periodo muy breve de 1527-30, donde los Medici serán expulsados de nuevo, volverá con la restauración de los Medici, con un nuevo ejército español, bajo otro virrey de Nápoles, esta vez flamenco, Philibert de Chalon, príncipe de Orange, en 1530, y finalmente culminará en 1532, gracias al protagonismo del propio Francesco Guicciardini, en la instauración del Ducado de Florencia, en la figura de Alessandro I de Medici. Siena era una señoría de facto bajo el linaje Petrucci, y desde 1520 bajo el cardenal Petrucci, fiel al Papa León X. Lucca estaba también sometida a un estrechísimo control oligárquico y en una república tan pequeña, tan limitada, y en un proceso, como estudió Berengo, entre otros, ya hace décadas, de declinación económica que no podía ser referente en ningún caso. Solo Génova presentaba un sistema efectivamente compartido entre alto patriciado y sectores medios artesanales, popolo minuto, de la ciudad. Pero la República de Génova estaba sometida a una inestabilidad feroz. Había provocado revueltas entre 1507 y 1509 que habían acabado con la práctica con su independencia bajo el control del Reino de Francia, y no será hasta 1528 cuando, gracias a un audaz golpe político de Andrea Doria, hasta entonces al servicio de Francia con su flota mercenaria, se convierte en una república oligárquica con las nuevas ordenaciones, pasando simultáneamente al servicio de Carlos V, insertándose en el sistema imperial e hispánico del conjunto de Italia. Génova, sin duda, era el referente más inmediato para cualquier súbdito de cualquier reino español, y es significativo que Sevilla, donde estaba la principal comunidad genovesa de toda la península ibérica, no se sumara a las comunidades. Y es significativo que el comercio de Génova, a través de Brujas primero y luego de Amberes, fuera un eje sustancial en la interrelación de los intereses de las oligarquías, tanto aristocráticas como urbanas, de los distintos territorios que confluirían en la herencia de Carlos de Habsburgo. El panorama italiano, por lo tanto, no puede reducirse en absoluto al modelo de esa Italia
posteriormente idealizada de comunas libres, porque solo 5 lo eran, y precariamente, como hemos visto, porque su potencial económico, salvo Venecia y Génova, era muy discutible, y porque políticamente carecían de ninguna envergadura, más allá de la idealización a la que se vería sometida la Constitución, mucho más estable, mucho más terrible desde el punto de vista de la represión de todos sus súbditos, de la República de Venecia. El gobierno de las ciudades, en toda la cristiandad, en este periodo, es un gobierno durísimo, implacable, tiránico, dentro de la ciudad y de una ciudad contra otra. No hay nada equiparable a nuestro concepto de libertad en el concepto de libertad de las oligarquías urbanas, ni en Italia, ni en Castilla, ni en el Sacro Imperio, ni en Flandes, ni en Francia. No podemos establecer, a mi juicio, ningún vínculo entre las libertades, siempre en plural, las constituciones, siempre en plural, y las revoluciones en sentido astronómico y en sentido de alteración, como aparecen algunas veces en los textos de la época, y la utilización de estos conceptos en singular a partir de la Ilustración y de la ruptura radical en el ámbito de los conceptos políticos, como ha estudiado Reinhard Koselleck a partir de la Revolución Francesa. Me parece un pecado contra el tiempo, es decir, un anacronismo, plantear ningún tipo de continuidad y utilizar conceptos inventados en el mundo burgués como el de modernidad. Es verdad que en textos del 16, como en una edición, una traducción al castellano de un texto italiano de Galeazzo Capella sobre las historias de las guerras de Italia, que a su vez era una vulgarización del polémico texto de Paolo Giovio, el maestro Vallés, en la edición española publicada en Amberes en 1558, en el prólogo decía que estos italianos se huelgan tanto de modernos que a veces pasan los términos. La palabra moderno ya aparecía, pero no precisamente en un sentido positivo. Y en cualquier caso no estaba generalizada y en cualquier caso no existía el concepto de modernidad. Más bien todo lo contrario, de retorno a la antiquità, porque en el regreso a esas justa principia, a esos arcanos de la ley que estaban siempre en el pasado, consiste la legitimación de cualquier revuelta, no en el futuro, que es un país extraño, desconocido, hostil. Por eso los críticos con las revueltas hablarán en todas partes, en toda Europa, de novedades, alteraciones en un sentido peyorativo. Y los que defienden las revueltas hablarán de restauración de privilegios y remitirán siempre a textos o a tradiciones alteradas por la presunta tiranía del soberano contra el que se rebelan. Las revueltas que caracterizan las primeras décadas del siglo XVI en toda la cristiandad nos plantean la tensión entre la ciudad y la corte, entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y el conjunto del reino, el territorio, y entre una ciudad y otra. Son tensiones estructurales que remiten a conflictos recurrentes y a su vez a códigos de representación que culminan con especial claridad en su interpretación durante las crisis sucesorias. En este sentido, el profesor José Manuel Nieto Soria recientemente ha hablado del pacto como representación, específicamente en el caso de la Castilla Trastámara, y de la necesidad consiguiente de relativizar la dicotomía entre un modelo pactista y un modelo presuntamente autoritario. En ese contexto también el profesor Nieto Soria se ha referido al concepto de teatrocracia para explicar la retórica del poder que se pone en escena en estos momentos de crisis, donde los códigos de representación representan la mayor difusión de un lenguaje simbólico que es iconográfico, como en la descripción de la entrada de Carlos de Habsburgo en Brujas en 1515, llevada a la imprenta por Rémy Dupuy, o como en el cuadro de Marco Cardisco que vemos aquí detrás, que representa la sucesión de Fernando el Católico por Carlos V en Nápoles, en una escena de la Epifanía,
momento litúrgico vinculado tradicionalmente a la corona de Aragón y a la tradición aragonesa que legitimaba la presencia española en Nápoles, donde vemos representados a Ferrante I de Aragón como Melchor, que ofrece la corona y el oro al niño como rey, a Fernando el Católico, que llega en segundo lugar y ofrece el incienso como Dios, y en último lugar al propio Carlos, siguiendo el modelo de su pintor flamenco de corte Bernard van Orley, que ofrece la mirra de la esperanza en Cristo como hombre mortal que ha de resucitar. Carlos es el futuro, pero un futuro que remite siempre a una legitimidad fundada en el pasado, precisamente como en ese mismo momento estaban haciendo en Castilla los rebeldes, que no revolucionarios, de las comunidades. La dialéctica social, política y territorial, que se expresa también en el ceremonial de los juramentos del nuevo soberano, en las asambleas representativas, en las embajadas de los territorios a la corte y en los discursos pronunciados, a veces decisivos, y en la literatura como la Égloga Real de Valladolid, a la que me he referido, nos remiten, por otro lado, a la comunidad compartida de un lenguaje, comunidad en el sentido de compartir en este caso, de un lenguaje simbólico de la rebelión y de la represión, que se está renovando conjuntamente en el siglo XVI. Encontramos en todos los casos de rebeliones urbanas en estas décadas iniciales del XVI en Europa fases prácticamente comunes. En primer lugar, una crisis de representación previa a la rebelión y un intento de su superación mediante obras literarias, como es el caso de la Égloga Real de Valladolid, o iconográficas, como este cuadro del pintor calabrés Marco Cardisco, discípulo de Leonardo, como puede verse en el rostro de la Virgen, obviamente, que estaba destinado al altar mayor de la capilla de la residencia regia de Castelnuovo, donde se hacían las grandes ceremonias de la corte virreinal bajo el virrey español, señor de Belpuig en Lérida, Ramón Folc de Cardona, y cuadro que es probablemente un encargo en correspondencia con la embajada que la élite pro-aragonesa aristocrática de la ciudad y las provincias del Reino de Nápoles, respaldada por el virrey Cardona, envió a Bruselas en 1517 para solicitar al nuevo soberano Carlos de Habsburgo que no concediera la revisión de los repartos feudales, tal ni como preveía el reciente tratado de Noyon de 1516 con Francisco I de Francia. Por lo tanto, es un exvoto, es un cuadro ceremonial, no es un cuadro para convencer, porque es un cuadro para que lo vean los que están convencidos, es un cuadro donde Carlos no lleva el toisón de oro en el collar, es un collar aséptico, y solamente esa ausencia es un manifiesto antiflamenco de una corte virreinal y una oligarquía aristocrática del reino que quiere mantener su tradición aragonesa para mantener sus territorios feudales inalterados en ese momento de pacto y negociación. Cuadro ceremonial, por tanto, no propagandístico en el sentido también anacrónico que hoy entendemos esta palabra. Junto a esos intentos de superación, inicialmente, en todos los lugares encontramos obras literarias, como decía, ceremoniales integradores. Se produce el fracaso, salvo en Nápoles, de estos intentos, y la ceremonia de la jura con frecuencia da lugar a un conflicto. En un segundo momento encontramos la fractura ceremonial de la propia revuelta. Durante la rebelión, en el momento más crudo del enfrentamiento armado, en ningún lugar se quiebra la unidad del lenguaje político. Se mantiene la sacralización de las causas de legitimación, la Santa Junta de los comuneros, pero el lenguaje es prácticamente el mismo en Sicilia, en Nápoles, aunque no estalle la revuelta, en las ciudades flamencas, donde sí estallará después, o en las ciudades germánicas, o en otros reinos, como Inglaterra. En 1517, en Londres, hay una gravísima rebelión de los tejedores, uno de los gremios más importantes, los cabecillas
por causas fiscales, los cabecillas son ejecutados y Enrique VIII finalmente perdona a todos los detenidos por la intercesión de Catalina de Aragón, su mujer. Por poner un ejemplo, pero también hay rebeliones en Francia, continúa siempre como consecuencia del aumento fiscal que conllevan el periodo larguísimo de guerras de estas décadas. Después de la revuelta, el lenguaje sigue siendo el mismo en la represión. Es el lenguaje de la ciudadela. Precisamente aquí interviene el factor nuevo, la nueva arquitectura baluartada. La ciudad del Áquila, que en 1528 apoya la invasión francesa y que defiende un sistema de libertades comunales muy similares a las que defendían algunas ciudades castellanas 8 años antes, es duramente reprimida por el virrey Philibert de Chalon, príncipe de Orange, que impone la construcción a costa de la ciudad rebelde y sometida de una nueva ciudadela, el castillo español del Áquila, obra del comendador español Pedro Luis Escrivá, con una inscripción: ad reprimendam audaciam aquilanorum, para que quedara constancia de que nunca más esa ciudad volvería a ser rebelde. Y lo mismo sucede en Florencia, en 1534, con la fortaleza del Basso del arquitecto Antonio de Sangallo, erigida por el nuevo duque de Florencia, Alessandro de Medici, o en Gante, como veremos rápidamente en 1540, con la erección de un nuevo castillo y una guarnición española, o en los proyectos de erección de fortalezas ciudadelas, fortalezas urbanas, que se harán, a veces se realizarán, San Telmo en Nápoles, a veces se plantearán tras momentos de tensión o revuelta en otras ciudades como la propia Génova en 1547 o Siena en 1552. Precisamente en 1552, en Siena, uno de los líderes republicanos de esa república gibelina, Bartolomeo Cavalcanti, se referirá a los governi stretti e tirannici, gobiernos estrictos y tiránicos que había potenciado Carlos V presuntamente en todas las ciudades de la cristiandad. Como estudió hace unos años el profesor Wolfgang Reinhardt, se trata de comprobar si esta afirmación de Cavalcanti es cierta o no. Para ello hay que acometer un estudio comparativo de la política de Carlos V hacia las libertades urbanas de todos sus dominios. Y el más significativo es el de su ciudad natal, el de su patria, el de Gante. La relación conflictiva con Gante fue constante bajo los duques de Borgoña desde el siglo XIV y durante todo el reinado de Carlos. Cuando Carlos tomó posesión como conde de Flandes en 1515, en su entrada oficial hizo cambiar en la ciudad de Gante, en su patria, hizo cambiar el texto del juramento por ser demasiado limitativo para las atribuciones del conde de Flandes. Gante tenía una tradición de revueltas fiscales de enorme violencia. Tumultos contra señores, tumultos entre facciones patricias, entre distintos sectores sociales, sobre todo en los últimos 30 años del siglo XV. En 1469, Carlos el Temerario había pretendido acabar por completo con las prerrogativas urbanas y había provocado nuevas revueltas. En 1477, María de Borgoña había restablecido todos los privilegios de las ciudades flamencas en un momento de extrema debilidad ante la acometida de Luis XI de Francia. Y se había comprometido a que ningún impuesto se impondría de nuevo en Flandes sin el acuerdo por unanimidad de las llamadas 4 miembros del país, las ciudades de Gante, Brujas e Ypres, y la llamada zona libre de Brujas, una especie de alfoz, enorme territorio que los duques, condes de Flandes, querían distinguir de la ciudad de Brujas, ciudad capital financiera y comercial, donde se encontraba el comercio del Báltico y de la Hansa por el norte, con el genovés desde el Mediterráneo por el sur, pero que precisamente a partir de la década de 1480, cuando se empiece a cegar su puerto, empezará a ceder protagonismo económico a la ciudad comercial por excelencia, que es Amberes, determinando una dicotomía de intereses entre las viejas ciudades celosas
de sus privilegios en Flandes y productoras de paños textiles, interesadas en la alianza con Francia, su mercado inmediato natural, y las ciudades emergentes del norte de los Países Bajos, encabezadas por Amberes, que no eran productoras sino distribuidoras, interesadas en grandes mercados a larga distancia, por lo tanto en la alianza con los reinos de España, con Inglaterra, y con consiguiente alineamiento faccional con la alta nobleza flamenca partidaria de la alianza con Francia, también por sus intereses feudales en el Reino de Francia, y otra parte más septentrional, el señor de Bergen y otros partidarios, por el contrario, de la línea original del engrandecimiento dinástico del Ducado de Borgoña, de alianza con Inglaterra, remitiendo siempre a esa dicotomía entre Francia e Inglaterra de la Guerra de los 100 años, que estaba viva como la dicotomía entre güelfos y gibelinos en Italia a principios del XVI. Pues bien, en 1511 Gante reclama el derecho de veto frente a cualquier impuesto. En 1515, después del episodio del cambio del juramento, los tejedores intentan elegir autónomamente a su decano. Carlos hizo decapitar a 2 cabecillas y detuvo a otros 4. 1515. En 1524 hay nuevas protestas, y de nuevo por motivos fiscales en 1537. Y estas coinciden, porque se prolongan hasta 1538, con las protestas en las famosas Cortes de Toledo de 1538-39, donde se declara la huelga de grandes, donde es la alta nobleza de Castilla la que se opone a la nueva fiscalidad para subvencionar la Liga Santa contra el turco, promovida por Pablo III Farnese, y en cambio las ciudades permanecen al lado del emperador, pasada el episodio comunero. Pues bien, en 1539 en Gante estalla la gran rebelión. Y veamos qué pasa en esa rebelión. Es una rebelión social. Hay un sector radical que es acusado de querer hacer de Gante una ciudad de comuna y no sujeta a ningún príncipe o señor, como las alemanas o italianas. La misma acusación que se había hecho a los comuneros en Castilla. Hay una comunión ritual de los rebeldes que se comen los privilegios considerados falsificados en una especie de liturgia profana que había tenido precedentes ya en 1510, por ejemplo en la ciudad de Nápoles, donde hay una conjura de sectores populares de la capital con sectores del patriciado urbano de los Seggi de la capital. Se produce un beso ritual entre los conjurados en un remedo de nuevo de la liturgia religiosa para sacralizar y consagrar, nunca mejor dicho, el deseo y el deber, como diría Arlette Johanna, de revuelta. En Gante 1539 se produce, una vez que el poder es tomado por los rebeldes, un régimen de terror con ejecuciones de enorme crueldad hacia los acusados de ser leales al soberano. Los rebeldes quieren llevar la rebelión a todo Flandes y piden ayuda a Francisco I, como hicieron los comuneros en Castilla, traicionando así ese presunto sentimiento protonacional tan discutible que ni siquiera se encuentra más que en los primeros momentos, y no solo en los rebeldes, sino en aquellos que permanecerán fieles a la causa real. Esta vez Francisco I se negará y Gante permanecerá fiel a Carlos V, que atravesará Francia con el acuerdo, la ayuda del rey francés, y reprimirá durísimamente esa revuelta de su patria. En abril de 1540, tras ceremonias públicas de humillación de los rebeldes y de todo el patriciado de la ciudad, la Concesio Carolina establece un nuevo ordenamiento municipal que estará vigente hasta principios del siglo XIX y que consagra la desaparición de los privilegios políticos de la antes próspera ciudad de Gante. Los mismos episodios encontramos con matices en otros casos de revuelta, en la de Nápoles en 1547 contra el virrey Pedro de Toledo, en la de la ciudad germánica de Augsburgo en 1548, con nuevas ordenanzas en Ulm, se seguirá el modelo de Nuremberg, y en todas las ciudades de la Liga de Suabia,
donde verán cómo se suprimen sus privilegios políticos en 1551-52. Pero el episodio más clamoroso, y concluiré con este, es el de los territorios patrimoniales austríacos. En 1519, cuando probablemente se estaba pintando este cuadro y en Castilla los ánimos estaban inflamados, y cuando la muerte de Maximiliano y la elección de Carlos como sacro emperador estaba alterando el tablero diplomático, produciendo un relevo faccional en la corte que llevaría al declive del partido profrancés de Chevre y el aumento paulatino de la influencia de Mercurino Arborio de Gatinara, nuevo canciller desde la muerte de Sauvage en 1518, en 1519 la muerte de Maximiliano I produce que Viena, que se había rebelado también reiteradas veces contra Maximiliano, que había llegado a tener preso al propio Maximiliano, como había pasado con Maximiliano en Gante, o como había pasado con Fernando cuando era niño y su padre Juan II en Barcelona durante la Guerra Civil Catalana de mediados del siglo XV. Esto no es nuevo. Pues bien, en Viena se expulsa a las autoridades imperiales y el gobierno municipal niega cualquier obediencia hasta que no se produzca el juramento recíproco de lealtad con el nuevo soberano, dentro de una interpretación de la ley muy extendida en todas partes, como también se va a suceder en Sicilia. El resultado es que establece que hasta que no haya ese juramento no hay obediencia. Lo mismo va a pasar en Sicilia, donde estalla una rebelión encabezada por aristócratas como el conde de Golisano Pietro de Cardona y el conde de Camarata, Federico Abbatellis, que con la ayuda de la ciudad de Palermo y de su patriciado urbano, caso que conoce muy bien el profesor Ribot, se rebelan contra el virrey Hugo de Cardona, que debe huir a Mesina y refugiarse. Se llega a un primer momento de entendimiento con la intervención del virrey de Nápoles, Ramón de Cardona, el autor del encargo de este cuadro, pariente de uno de los jefes rebeldes sicilianos, el conde de Golisano, Pietro de Cardona, pero de nuevo estalla una rebelión, pese a que se envía un nuevo virrey, un napolitano, un hombre de Cardona, Ettore Pignatelli, conde de Monteleone, que intenta a través del consenso y de un perdón general establecer un acuerdo pacífico. En 1517 se descubre una nueva conjura para asesinar al propio virrey conciliador Ettore Pignatelli, y se produce una oleada de saqueos en Palermo y en toda la isla. Es la conjura de Gianluca Squarciapino, que acabará ahogada en sangre. Y todavía en 1522 va a estallar una tercera rebelión con los hermanos imperiales, en un oscuro episodio donde incluso será referencia a contactos con exiliados comuneros presentes en Roma y que intentaban llegar a Sicilia para entregar Sicilia a Francisco I de Francia. Esta gravísima revuelta siciliana, la más grave con diferencia en el marco de la crisis sucesoria, se fue complementada con la revuelta de Viena a la que me refería, que dio lugar al envío de una embajada a España, a Molins de Rey, donde estaba la corte de Carlos, cerca de Barcelona, y finalmente al regreso de esa embajada tras una intervención retórica desafortunada del representante de la ciudad de Viena, que es Martin Siebenbürgen, que en un discurso atroz provocó el escándalo de Carlos y su hermano Fernando al intentar condicionar la diplomacia y la sucesión en los territorios del soberano. Fernando, cuando tras la serie de repartos con Carlos quedara a cargo de los territorios hereditarios austríacos, en 1522, en el famoso juicio de la sangre de Wiener Neustadt, mandará la ejecución pública de Martin Siebenbürgen y de los otros cabecillas de las alteraciones de 1519. Los comuneros de Castilla no fueron originales y nada fue especialmente digno de modernidad en la España que vio al primer gran monarca de la modernidad, al que haría después el gran pacto con las ciudades castellanas, plasmado fiscalmente en los famosos encabezamientos fiscales, y al que dirigiría a las poblaciones de los reinos de España y a sus élites a un marco distinto, geopolítico, imperial, que los comuneros, con sus prejuicios y limitaciones localistas, no podían entender. Muchas gracias. Lo único que querría preguntar es, en todo este marco de conflictividad,
¿Qué papel juegan las germanías de Valencia y de Mallorca? Es un caso muy distinto porque ahí es un conflicto social. Ha habido una peste, ha habido una gravísima crisis económica, hay una tradición reciente en los últimos 15 años al menos de desavenencias con la autoridad real. No olvidemos que a principios del siglo XVI Fernando el Católico ha creado la Audiencia de Valencia, se está produciendo un proceso de institucionalización del Reino de Valencia que está chocando con los privilegios locales, y en este contexto de los primeros lustros del siglo XVI, los sectores inferiores, gremiales, lo que en Italia sería el popolo minuto, lindando con la plebe a veces, se ven sacudidos por una crisis de subsistencia, por un recrudecimiento de las exacciones feudales de la poderosísima aristocracia señorial del Reino de Valencia, que en muchos casos tenía a su servicio en los campos moriscos ya, y que va a desencadenar una excusa perfecta para que, como siempre en estos casos, antes había pasado con los judíos en muchos otros sitios, se produzca una oleada de crítica contra los infieles falsamente convertidos, protegidos por la alta nobleza, una conjunción perfecta. Pero también en el caso de Valencia hay un detonante de representación, y es que cuando Carlos está en Barcelona y es jurado, y está muchísimo tiempo en el conjunto de Cataluña, allí recibe la noticia de la elección imperial, decide no proseguir a Valencia como era el plan original, sino volver a Castilla para embarcar en La Coruña, como es sabido, y de allí a Flandes y a Alemania, para recibir la corona en Aquisgrán. Y en la no jura de Carlos por las Cortes Valencianas, la no renovación, plasmación del pacto con el reino, sus élites y todos los estamentos, produce una sensación de vacío de poder similar a la que se había producido en Austria simultáneamente, como he intentado ver, aunque muy rápidamente, que es lo que sirve de excusa a que esas causas sociales mucho más, a mi juicio, mucho menos complejas que en Castilla y más directamente sociales, estallen abiertamente en Valencia. La represión en Valencia va a ser muchísimo más dura. Hay que decir, no lo he dicho, que la represión en Castilla, en comparación a la represión en Gante, en Austria o en otras ciudades, fue enormemente más suave. Y la prueba es que en Castilla en ningún momento se pensó erigir ciudadelas, fortificaciones contra los castellanos. Jamás. Eso era impensable. Impensable, a pesar del vanguardismo de la arquitectura militar castellana, desde el castillo de la Mota y tantos otros ejemplos de finales del XV, como ha estudiado Fernando Cobos, pero hay una actitud absolutamente distinta, y desde el regreso a España en 1522 de Carlos, un creciente acuerdo con las élites urbanas castellanas. Y esa restauración de la confianza mutua no se produce en Valencia hasta que Carlos va a Valencia en visita oficial en 1528 y es recibido por el duque de Calabria, hijo del último rey independiente de Nápoles, casado con Germana de Foix, y en ese recibimiento y en todo el programa que se despliega, y así se exhiben todos los principios de restauratio del ordo alterado por los rebeldes, pero también por los abusos. Hay un intento de conciliación muy interesante sobre el que habría que profundizar. En Mallorca la situación es básicamente la misma, pero en un tono menor, porque al fin y al cabo, como recordaba el profesor Ernesto Belenguer, se trataba de un reino escondido.